El mensaje que vamos a tener esta mañana lo he titulado, es el número 17 o 18, según se cuente. Estamos por ahí, hemos anunciado 18 porque en realidad son 18 mensajes, pero en mis notas, como una vez estuve predicando más allá de mis notas y no lo tengo apuntado, pues en mis notas sigue siendo el 17, pero anunciado es el 18. Pero se llama o se titula La grandeza de Cristo en el servicio cristiano. El servicio cristiano. Y esta mañana pensé que podría ser bueno, no porque recree los oídos de nadie, que sé que no lo hago, soy consciente de mis errores, mis defectos y mis imperfecciones, pero tenía en mi corazón cantarlo, y como lo canto para el Señor, si no os gusta, pues no pasa nada. Yo espero que el Señor vea mi corazón al cantarlo, ¿de acuerdo? Y canto para Él, como dice el apóstol Pablo, que no estaba para agradar a los hombres. Si lo consigo, pues me parecerá muy bien. Si te es de bendición, perfecto. Y espero que lo sea, a pesar de todo. Pero lo canto para Él. Placer verdadero. Ya lo dije un día, es el himno de lema de toda mi vida. Placer verdadero es servir al Señor. Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió Él por mí, sirviendo a Jesús soy feliz. Diré la verdad, le seré siempre fiel. No importa que todo lo pierda por Él. Riquezas eternas en Cristo tendré. Desde hoy solo a Él serviré. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió Él por mí, sirviendo a Jesús soy feliz. El odio del mundo por Él sufriré, pesada la carga, sin duda será, mas sé que su gracia no me ha de faltar. A Cristo hasta el fin serviré. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió
Él por mí, sirviendo a Jesús, soy feliz. Amén. Amén. Si queréis abrir vuestras Biblias en Colosenses, capítulo 4, gracias Lorena. Colosenses 4, vamos a leer los versículos 7 a 11. Colosenses 4, versículos del 7 al 11. Y dice así la palabra del Señor, por inspiración divina al apóstol Pablo, nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Llegando ya al final, prácticamente ya estamos casi al final, pero llegando al final de esta epístola, si recordamos un poco, y no quiero hacer un repaso muy exhaustivo, pero el apóstol Pablo está con Epafras, algunos le llaman Epafras, es lo de menos, estaban en la cárcel, y este Epafras fue el que había empezado esta iglesia, no el apóstol Pablo, y él estaba comentando de los peligros y cómo sufría por su iglesia, más no estando lejos de ellos, fuera de ellos. Y ese mismo pesar que tenía Epafras se lo traspasó a Pablo, y Pablo, con este pesar que tenía en su corazón por ellos, sin conocerles. Es bueno orar por alguien aunque no le conozcas. Estábamos orando por Lucas, no he sabido más recientemente, pero era un joven, parece ser joven relativamente, que tuvo un accidente en un pie y estuvieron a punto de amputarle el pie. Estamos orando para que el Señor le libre de eso, y hasta el momento parece que no han tenido que hacerlo. Tienen que tener varias operaciones, pero es bueno orar aún por aquellos que no conoces, no solo por los que conocemos. Así que Pablo no solo oraba fervientemente, sino que también les escribe una carta y les habla de que solo Cristo, Él es el único en la creación, en la iglesia. Él es el único que es la imagen de Dios. En Él habita corporalmente toda la sabiduría y el conocimiento. Todo. ¿Quieres sabiduría? Busca al Señor. ¿Quieres conocer cosas? Busca al Señor. Toda ciencia está en su mente, en Él. Ahora, hicimos un énfasis desde el principio, y es que Cristo, y en Cristo podemos mostrar su grandeza a través de nuestras vidas, por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, por su redención, por su lavamiento, por su justificación. Él es el primogénito de la resurrección. Él es el principal, la cabeza en la iglesia. Él es el todo en todos. Así que nuestro énfasis ha sido y está siendo hasta el final que podamos mostrar la grandeza de Cristo en diferentes áreas. Ese era el énfasis, yo creo, que el apóstol Pablo tenía al escribir. Y aquí vamos a ver cómo 10 creyentes, de los que se van a hablar, no voy a hablar de todos hoy, pero 10 creyentes en el tiempo de Pablo, conocidos de Pablo, que vivían para servir al Señor y mostrar la grandeza de Cristo en sus vidas, en su servicio. Ahora, cada uno de ellos fue transformado por el poder de Dios y usaban sus dones, talentos y habilidades para servir al Señor.
cada uno de ellos tenía ese gran deseo de mostrar a los demás la grandeza de Cristo en su vida o en sus vidas. ¿Cómo podríamos mostrar la grandeza de Cristo en nuestras vidas si no es a través de servir? Lo demás podemos hablarlo, puede ser teología, doctrina, enseñanza, pero como más lo podemos enseñar o mostrar la grandeza de Cristo es por nuestro servicio. Y aquí tenemos estos 10 hermanos de los que hablaremos en este mensaje y el siguiente. Ahora, 10 nombres que prácticamente la mayoría de ellos han sido inadvertidos, no digo ignorados, pero no fue ocasión para que ellos salieran en algún otro sitio en la Escritura, quizá excepto 2 o 3 como mucho, según recuerdo ahora mismo. Pero yo pregunto, siendo ellos anónimos, ¿nosotros no somos también anónimos? En cuanto al plan de Dios, al conocimiento, ¿quién conoce del hermano Héctor? Y no me equivoco, ya he aprendido. O del hermano Hugo, para hacer la distinción, ¿no? O del hermano aquel, o la hermana esta o aquella. ¿Quién conoce fuera de nosotros? Somos personas anónimas. En el contexto, bueno, ya no se escribe la Biblia, por supuesto, pero ellos lo fueron aún cuando se escribía la Biblia. Ahora, en nuestra época podríamos ser, o ellos podrían ser, o nosotros podríamos ser, cualquiera de ellos. Podría ser un Tíquico, podría ser un Onésimo, Aristarco, etc. Tenemos otros nombres que no son griegos, pero en nuestra época no somos muy conocidos por la gente. Poco o nada se escribió de ellos hasta aquí, pero sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y yo espero que cada uno de los que están tanto allá como aquí puedan estar seguros de que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Porque en el gran trono, el juicio del gran trono blanco, al final de los tiempos, los libros serán abiertos y los que no estén inscritos sus nombres en el libro de la vida serán echados al lago de fuego que va a arder eternamente. Así que valdría la pena que consideres, ¿está mi nombre? ¿Cómo lo sé? Podemos hablar después si tú quieres, pero vamos a entrar con el primero. Se nos habla en el versículo 7 o 7 y 8 de Tíquico. ¿Sabemos algo de Tíquico? No mucho. Sin embargo, vemos aquí que él fue alguien importante para el apóstol Pablo. Es el primero que se nos presenta en esta despedida, por decirlo así, del apóstol Pablo en la carta a los colosenses, y le presenta con 3 títulos. Amado hermano. Considerando que el apóstol Pablo es quien lo dice, a él no llamaría amado hermano a alguien que está andando desordenadamente, pero a él sí le dijo. Y siendo así que viene del apóstol Pablo, debió ser un verdadero hermano amado. Esto significa que había dado pruebas de su conversión. Pablo no llamaba a cualquiera, entiendo yo, no llamaba a cualquiera amado hermano. Su testimonio debía ser claro, evidente, de su salvación y transformación. Ahora, le llama primero, en segundo lugar, fiel ministro, primero, amado hermano. Y hablando de Tíquico, sigue diciendo, fiel ministro. Esto ya nos habla un poco más sobre su dedicación a la obra del Señor, su servicio. Fiel ministro. Podemos ver, la palabra ministro tiene que ver con servir. No lo vemos mucho en los políticos, pero es lo que significa. ¿De acuerdo? Pero nos habla de su dedicación. Una cosa es ser creyente y otra ser un fiel ministro. Hay demasiados creyentes entre nosotros y pocos que sirven.
¿Por qué es eso? ¿Por qué es? Y además, no solo que ministra, sino que es fiel. Fiel ministro. Podemos ver que Pablo le encarga que vaya a la iglesia de Colosas, el versículo 8, 7 y 8, perdón, pero el 8 principalmente dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Para que le haga saber cómo van las cosas con Pablo y su pastor. ¿Quién era el pastor de Colosas? ¿Cómo? Epafras o Epafras, muy bien. Para que sepa de ellos. En segundo lugar, para que él conociese a los colosenses, este fiel ministro, este amado hermano Tíquico, y para que confortase sus corazones. Ánimo, hermanos, para seguir adelante. Era evidente que Pablo no podía ir, estaba en la cárcel. El pastor de ellos, Epafras, tampoco podía ir porque estaba en la cárcel con Pablo. Y hacía falta enviar a alguien de confianza, alguien que fuera fiel, alguien que sirviera fielmente. Y no solamente le encomienda llevar esta carta, también le conforta, que les conforte, que conforte a los hermanos, pues estaban teniendo problemas de dentro y de fuera. Hablamos ya en sus momentos de las filosofías que se estaban metiendo, de algunos incluso a lo mejor llegaron a ser engañados o estorbados en su vida espiritual, y él tenía que confortarles. No podía ir cualquiera, tenía que ser alguien escogido, porque esas eran las cosas que le preocupaban tanto a Epafras, pastor, como a Pablo. Hacía falta alguien realmente confiable. Y el último de esos 3 títulos que le da es consiervo en el Señor. ¿Lo veis ahí? Consiervo en el Señor. 3 títulos. Tíquico era considerado por Pablo no solamente un ministro fiel, sino un consiervo, uno que trabaja con alguien, un compañero de codo a codo, para las buenas y para las malas. No se encuentran muchos compañeros así, ni entre pastores siquiera, ni entre diáconos, ni entre misioneros. No hay muchos que trabajen codo a codo. Más bien cada uno quiere trabajar a su manera, hacerlo como quiera, y los demás, cada uno el chiringuito que, ¿verdad? Pero trabajar codo a codo es difícil. Es difícil. Hay personalidades que son distintas, hay conceptos que pueden ser diferentes, hay convicciones que podrían ser también diferentes, y eso lo hace difícil. Pero este era un consiervo de Pablo en el servicio al Señor. Ahora, él no tuvo el privilegio de que Dios le llamara como apóstol, pero no le importó para ser un buen consiervo de un apóstol, en este caso el apóstol Pablo. Estos 3 títulos me dicen mucho sobre este hombre, ¿a ti no? Y cabe preguntarse o preguntarnos, ¿a cuántos hoy en día llamaría Pablo fieles ministros? Fieles que sirven. Hablamos de ministro del Evangelio como un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero. No hablo de eso. Fiel ministro. ¿Cuántos serían llamados por el apóstol Pablo para recibir ese título, ese honor, de ser reconocido como un amado hermano y un fiel ministro? ¿Cuánto nos faltaría? También podemos preguntar, para que Pablo dijera de nosotros, consiervos en el Señor. Amados hermanos, fieles ministros, consiervos en el Señor. Pues muchos no daríamos la talla, ¿verdad?
Pero este hombre, sin ser muy conocido, tenía esos títulos de parte nada menos que del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un hombre, entiendo yo por lo que leo y conozco de él por la Biblia, no era un hombre dado a adulaciones, a adular a la gente, a decir cosas rimbombantes y bonitas para quedar bien, ¿no? Él no era de estos. De esos que no quieren problemas. Me estoy acordando del primer ministro que tenemos, el presidente. Al presidente de Israel le dice una cosa, y al que dirige a Hamas le dice otra, completamente distinta. Si eso fuera en el Evangelio, Pablo diría de él que es un buen ministro, un fiel ministro. Él no era para adular, no tenía nada que ver con compromisos por la amistad o la asociación o la afiliación que tuvieran. Él dice en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y fijaos lo que dice. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se dedicaba a adular a la gente, a decirle cosas bonitas y a traerlas con su palabrería, y etc. Para Pablo todo debía girar en torno a lo que agrada al Señor. Le importaba poco lo que los hombres pudieran llegar a decir de él. Su reputación entre los hombres era lo que menos le importaba. Él estaba sirviendo al Señor Jesús. Tenemos el caso de Onésimo. Onésimo, el versículo 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, también fue con Tíquico, que es uno de vosotros, o sea, de Colosas. ¿Vale? Este hermano era un esclavo que escapó de un señor llamado Filemón, al que también Pablo escribe una epístola, la epístola a Filemón, solo un capítulo. Simplemente era una carta más corta. Al parecer se apropió, era siervo en esta casa de Filemón, y se apropió de algo y se fue. No sabemos qué era, pero se marchó. Y pasando el tiempo se encontró con el apóstol Pablo, no sé si dentro o fuera de la cárcel, no lo sé. A lo mejor hay quien lo sepa, pero yo en este momento no lo recuerdo. Pero se encontró con Pablo, Pablo le predicó el Evangelio y se convirtió. Ahora, una vez convertido a Cristo, era, según Pablo, un amado y fiel hermano. Fiel hermano. ¿Alguien que te ha robado es fiel? ¿Alguien que está sirviendo en tu casa y te roba es fiel? No, pero este se había convertido. Su vida había tenido un cambio que solamente se opera mediante el poder del Evangelio, el poder del Señor. Él tiene poder, potestad para cambiar a las personas. El nombre Onésimo, ¿alguien sabe qué significa? Útil. Útil. Y Pablo usa un juego de palabras en Filemón, en la carta que escribió al que era su jefe o su dueño o lo que fuera, ya lo diré, a Filemón. En Filemón 1, 10 y 11 leemos. Pablo escribe a este hombre y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Es un juego de palabras, porque Onésimo significa útil, y a ti te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, nos es Onésimo. ¿Te das cuenta de ese juego de palabras? Él, que se llama Onésimo, que significa útil, en un tiempo te fue inútil, pero ahora nos es muy útil a ti y a mí. ¿Qué te parece? Eso significa un cambio, ¿verdad?
este hombre ya era diferente, para que Pablo le recomiende, incluso se lo pide, dice que me debes este favor, o algo así, en otras palabras. Hermanos, hay una diferencia entre ser convertido y ser convencido. Convencido y convertido no son lo mismo. Son dos cosas muy distintas. El convencido no es salvo. Es una persona que está convencida mentalmente, pero no es salva. El convencido sí lo es. Porque el convencimiento es algo que pasa por la mente, pero no se queda ahí, llega hasta el corazón. Y cuando ese convencimiento está ahí, permite al Señor obrar en su vida. Cuando solo es un asentimiento mental, no llega más que ahí. Y eso deberíamos tenerlo en cuenta y examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, como dice el Señor. ¿Tú estás convencido o estás convertido? Una buena pregunta, respóndela. Ser convencido es aceptar mentalmente los argumentos del cristianismo, pero ser un convertido es aceptar a Cristo como tu Salvador, reconociendo que eres pecador, reconociendo que estás perdido, reconociendo que tu destino es ir a un lugar eternamente apartado de Dios sin sufrimiento. Y eso llega a un convencimiento. No solo saberlo, estás convencido. ¿Estás convencido que has sido salvo? ¿Salva? ¿Estás convencida o convencido de que no vas a ir a ese lugar? ¿Estás convencido o convencida de que Cristo te ha salvado para la eternidad? La siguiente pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué estás convencido o convencida? ¿Por qué lo crees? No espero que me digáis cada uno una respuesta porque no es el momento. Solamente hago las preguntas para que las respondáis. Yo estoy convencido que no voy a estar con el Señor para siempre. No voy a ir por mis propias obras. No voy a ir porque yo creo que soy suficientemente bueno para que el Señor me diga, bueno, pues pasa. Yo estoy convencido que Dios no miente. Y Dios ha dicho en su palabra que todo aquel que confía, creer es confiar, todo aquel que confía en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, por el sacrificio que Él hizo por ti o por mí, si tú confías en lo que Dios te ha prometido, eres salvo. Pero si no estás seguro de eso, esa es la única respuesta que puede haber, si eres salvo o no. Un religioso es una persona convencida, una persona que sí, que lo sabe todo, que sí que Cristo murió en la cruz por todos, y murió por todos, y todos los que dicen que creen, pues ya está, pero convencimiento de que eras un hijo del infierno, convencimiento de que estabas perdido, que si no fuera porque Cristo murió por ti, irías a ese lugar, y has aceptado la promesa de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha prometido eso, y Dios no es cualquiera, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. ¿Hay convencimiento o hay un poco de autosugestión y simplemente es algo mental, que yo lo sé? Saberlo no es suficiente. Pero aquí, hablando de este hombre, dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Hermanos, él era un hombre convencido. A Pablo no creo que se le pudiera engañar fácilmente. ¿Verdad que no? A cualquiera de nosotros a lo mejor sí, pero a él lo dudo mucho. Primero porque él era un apóstol, ungido por Dios, llamado para ser apóstol. Él era inspirado por Dios, ningún hombre hoy en día es inspirado por Dios. Así que él tenía
un buen conocimiento, podría tener un buen conocimiento de quién era y quién no era salvo. Y este hombre dice: ahora te lo recomiendo, porque yo quisiera que estuviera conmigo, retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera, pero te lo recomiendo de vuelta. ¿Cuánto debió cambiar este hombre, Onésimo, para que ahora Pablo le llamara amado y fiel hermano? Pero Pablo, ¿te acuerdas que me robó, no? Y se marchó, y no dijo nada, se escapó. Sí, pero ahora puedo dar fe de que él es un fiel hermano, amado y fiel hermano. Mucho debió cambiar, ¿verdad? Tenemos al tercero, Aristarco, en la primera parte del versículo 10, y le llama mi compañero de prisiones. Esto nos habla de una entrega completa al Señor, una entrega total, sin reservas. Estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y aquí vemos una pequeña reseña de este compañero de prisiones. Voy a leer para vosotros 3 pasajes en el libro de Hechos, 3 versículos de Hechos. Hechos 19, Hechos 20 y Hechos 27, donde se nos habla de él. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Hubo un problema allí, creo que era Éfeso. En el capítulo 20, versículo 4, dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. No buenos nombres para poner a nuestros hijos, ¿no? No le llaman, Trofito, ¿no? O si le pones Segundo, imagínate la gracia en el colegio. Le llamo al segundo, ¿dónde está el primero? Por ejemplo, ¿no? Sópater. Bien. En el tercer versículo que quiero leer es Hechos 27, 2. Y embarcándonos en una nave adramitena, ya lo diré, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, del que estamos hablando, macedonio de Tesalónica. Ahora vemos ahí, cuando le arrebataron en esta confusión, Aristarco estaba ahí en el ajo. Y dice al final en Hechos 19, 29, compañeros de Pablo. ¿Cuál es el título que ha dado a este Aristarco el apóstol Pablo? Mi compañero, en este caso de prisiones. En Hechos 24 que he leído, dice: y le acompañaron, y ahí estaba Aristarco. Y en el capítulo 27, 2, y embarcamos en una nave adramitena, bueno, ¿lo he dicho bien? Adramitena, sí, que iba a tocar los puertos, etcétera, etcétera. Zarpamos estando con nosotros, acompañándoles, compañero, Aristarco. Así que vemos estos 3 versículos donde habla de este Aristarco como era un compañero del apóstol Pablo. Algunos dicen, referente a este último versículo, y embarcándonos en una nave adramitena, al final lo diré bien, ¿verdad?, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y algunos comentaristas he leído que dicen que él posiblemente embarcó como prisionero para no dejar a Pablo, para ser un compañero de Pablo, y estuvo en la cárcel con él. Este hermano, en medio de su situación, envía saludos fraternales, posiblemente en la cárcel con Pablo. Envía hermanos fraternales a los hermanos de Colosas. Pablo, cuando está escribiendo esta nota, está diciendo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Os saluda. Aristarco os saluda. Tampoco le conocían seguramente. Vamos al siguiente.
Marcos, versículo 10, pero en la segunda parte, dice recibidle. Este es otro caso. ¿Por qué Pablo hace esa recomendación a los hermanos de Colosas a recibidle? ¿Por qué sería? Bueno, si conocéis un poco la historia en el libro de los Hechos, a este hermano Marcos se le identifica como el sobrino de Bernabé, que lo dice aquí, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora, en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo tuvo 3, por no decir el cuarto, pero no era misionero, aunque él siempre era misionero donde iba. El cuarto cuando naufragó y lo llevaban a Roma por petición propia, y estuvo en Roma 2 años en Cesarea de Filipo y otros 2 años en Roma. Después fue suelto por unos 4 o 5 años, que es cuando es posible que él viniera a España. Me gusta pensar que él sí vino, no el apóstol famoso Santiago que está en Galicia, sino el apóstol Pablo, el que estuvo en España. Con su interés que él tenía, y estando que le dejaron libre, y dice, cuando vaya a Roma, voy a ir a España, pues estaba en Roma, aunque estaba encarcelado, pero estaba en Roma. No le costaba nada ir a Tarraco, la principal provincia romana en España, en Iberia, ¿de acuerdo? Así que yo tiendo a pensar, mi conclusión, aunque no es bíblica, ni tengo base para hacerlo, pero pienso que el apóstol Pablo era un hombre de determinación, y si él había querido ir a España. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes cuál era el último de la tierra en aquel entonces? España, Iberia, España y Portugal, Iberia. Ya no había más que se supiese, luego se supo, ¿no? Pero hasta entonces era lo último de la tierra, y él quería llegar hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio, cumpliendo al pie juntillas lo que el Señor había dicho, hasta lo último de la tierra. ¿Sabéis que en Galicia hay un cabo que se llama Cabo Finisterre? ¿Qué significa Finisterre en latín? El fin del mundo. Finis, terre, tierra. Ahí acaba la tierra, ya no hay más. Y él quería ir ahí, y yo estoy convencido que él llegó a venir. Ahora bien, Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero. Y fueron al viaje, pero enseguida Marcos, el sobrino de Bernabé, se volvió atrás. Y dijo, no, yo me vuelvo. Y se volvió a Jerusalén. Entonces, eso no le hizo ninguna gracia al apóstol Pablo. Podemos ver un poco el carácter de Pablo, ¿no? Hay muchos detalles que podemos ver. Pero era uno. Nos hemos propuesto hacer este viaje, y nada más que damos 2 pasos, se vuelve. En el segundo viaje, Bernabé y Pablo iban a hacer el segundo, conocido como segundo viaje misionero. Y Bernabé dice, llevamos a Marcos, y Pablo dice, nanay, con una persona que viene 2 pasos y se vuelve, no quiero saber nada. Y hubo discusión y se separaron. 2 que eran entrañables. Recordemos que Bernabé había estado en Antioquía, y de Antioquía le fue a buscar para traerlo, y estuvieron ahí, no recuerdo ahora si 2 años, año y medio, pero estuvieron un gran tiempo enseñando a los hermanos en Antioquía. Bernabé fue a buscarle. Eran como 2 amigos inseparables, con las mismas metas, objetivos: predicar al Señor, servir al Señor, ir por aquí y por allá. El Señor dice, apartadme a Pablo y a Bernabé, y fueron juntos. Pero el segundo viaje dice, a Marcos no lo traigas, prefiero ir solo. Y Bernabé dice, pero es mi sobrino, y además tenemos que perdonar. No lo dice así, pero está implícito, ¿no? Y digo, bueno, pues yo no le perdono.
Si se vuelven atrás no son fieles, no quiero, ¿vale? Bueno, pues a este Marcos que os he dado estas pinceladas, en Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan es este Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, se le denomina en otro lugar, ¿vale? Así que, habiendo explicado esto, podemos ver por qué les dice a los de Colosas: recibidle. Pablo, ¿tú no fuiste el que no querías que fuera con nosotros en el segundo viaje? ¿Ahora qué ha pasado, Pablo? ¿Ahora por qué sí y entonces no? ¿Ahora por qué le recomiendas y entonces no querías saber nada de él? Segunda de Timoteo 4:11 podemos ver algo parecido. Toma a Marcos. Escuchad. Toma a Marcos y tráele contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Pablo, este es el Marcos que se marchó. Sí, ese. A los colosenses les dice: recibidle, si va, recibidle considerablemente. Aquí a Timoteo, le dice: tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué había pasado? Pues Marcos es el ejemplo de un hombre que cambia en su rumbo hacia el servicio al Señor. Y había cambiado su actitud. Ahora servía al Señor. Y como siervo del Señor, Pablo le dice a Timoteo: tráelo porque me es útil. Ahora sí quiero que esté conmigo. Quiero que esté, tráetelo, ¿vale? Entonces le dijo a Bernabé: ahora no quiero. Él se ha marchado, no quiero saber nada. Y ahora está diciendo: recibidle a los colosenses, recibidle. Tenedle en consideración, tratadle bien si va. Y a Timoteo, porque me es útil. Marcos es el ejemplo de lo que vino a mi mente esta mañana. ¿Os acordáis de aquel padre que le dijo a su hijo? Es una parábola que el Señor presenta. Y le dice a un hijo: hijo, vete a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, papá. Y no fue. Perdón, le dijo no. No, fue el segundo. El primero dice sí, pero no fue. El segundo le dice: vete a trabajar, el segundo hijo, vete a trabajar a mi viña. Y él dijo no. Pero después fue. ¿Y quién es el mejor de los dos hijos? ¿El que dijo sí y no fue, o el que dijo no y fue? El que dijo no y fue. Este es el ejemplo, Marcos. Él dijo no, pero después sí. A lo mejor hay alguien aquí que alguna vez el Señor le llamó de alguna manera para servir al Señor y él dijo no. No. Qué bueno sería que fueras como Marcos o como este hijo segundo de este padre y ahora puedas decir sí, quiero servir al Señor, quiero ir. Alguna vez posiblemente has dicho no al Señor. No sería, ¿verdad?, ni la primera persona ni la última. Pero el Señor sigue esperando. Y cuando le digas sí, como Pablo, cuando le digas sí, no te va a decir: pues ahora no quiero yo. Ni Pablo ni el Señor te dirán nunca eso. Si has dicho una y a lo mejor 1000 veces, el Señor te llama para servirle y tú dices no, 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 dile sí. Haz como el hijo que dijo no y después fue. Dile sí, quiero servirte, Señor, ayúdame, no sé cómo, pero quiero ser un siervo, una sierva tuya. Quiero servirte. Marcos, un ejemplo de lo que no debía hacer, pero mejor ejemplo es el final. Al final dijo sí.
voy a servir al Señor. Y Pablo dice, ahora sí, vente para acá, te necesito, tráemelo, ¿vale? Y Jesús, si fuera vosotros recibirle, le dijo, recomendado por aquel que no quería saber nada de Marcos. Pablo, recomendando a Marcos, si fuera vosotros, la recibís. Es un buen hermano. Y Jesús, el último del que vamos a tratar hoy. Versículo 11, dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hay personas que saben dar consuelo, ¿verdad? Hay personas que no saben, o no quieren, o las dos cosas, ni saben ni quieren. Pero qué precioso es, qué preciosa es esa persona que sabe dar consuelo en el momento adecuado. Y siendo el apóstol Pablo, con todas las vicisitudes que tuvo que vivir, tener a alguien al lado que le des un consuelo, es un consuelo. Lo digo repitiendo, haciendo una redundancia. Es un consuelo. Y este Jesús, llamado Jesús, fue un consuelo. Y este señor, a este hermano, le llamaban justo. Jesús, llamado justo. Ahora, notemos que la palabra justo está con mayúscula. Entonces, es un nombre, porque si dijera Jesús llamado el justo o llamado justo, si no fuera un nombre, ¿cómo debería ir? Con minúscula. Así que eso distingue algo. Es justo como sobrenombre, como apodo. No es que es el adjetivo que se le pone, ¿vale? Es justo. Este Jesús es justo. No, no es esa la idea, entiendo yo. No creemos que era llamado justo. Además, el apóstol Pablo no llamaba a cualquier persona justo. Primero tenía que ser salvo, eso sí. Porque no hay justo ni a un uno. Lo escribió él en el capítulo 3 de Romanos. No hay justo ni a un uno. Con una cita de un salmo. Pablo tenía muy claro que no hay nadie justo para decirle justo. Pero le llamaban justo. Y es lo que intenta decir. Llamado justo. Él declara, el apóstol Pablo declara que solo somos justificados por la fe. Por eso digo, él tendría que ser salvo primeramente. Pero para distinguirle como justo entre otros, tendría que ser algo muy, muy, muy. Bien, si es que se le llamaba justo, es porque, siendo judío, era un hombre que trataba de seguir la ley lo mejor que le era posible. Y quizá a la gente le llamaba justo. Otra razón puede ser que le llamaran justo para no usar el nombre de Jesús para una persona. Podría ser. Yo no llamaría nunca a mi hijo Jesús. No le pondría ese nombre. Significa mucho. Pero cuando oigo a alguien que se llama yo me llamo Jesús. Entiendo que es un nombre. De hecho, tengo que decir que en aquella época el nombre de Jesús era muy popular. Era popular. Había mucha gente que se llamaba Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? ¿Cuál era el nombre de Jesús entre los judíos? Se traduce del griego, o sea, del hebreo al griego, se traduce Jesús. Pero es Josué. Joshua. Ese es el nombre. Entonces, este señor se llamaba Joshua. Pero claro, cuando ya después del Señor Jesús, su obra, su muerte y resurrección y lo que ha hecho por nosotros, llamarle Jesús, que estoy hablando de este, no estoy hablando del Señor Jesús, estoy hablando de este. Posiblemente eso tenga que ver.
para que le llamaran justo, un hombre piadoso, un hombre apegado a la ley de Dios. Podría ser todo eso. Ahora, de él nos dice que era uno de los pocos judíos que ayudaron en la predicación del Evangelio. Los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, en la expansión, en la predicación de la palabra, ¿vale? Y han sido para mí un consuelo. No habla de él solo, por supuesto. Este hombre no se avergonzaba de ser de los pocos. Sabéis que los judíos eran los que más atacaban a Pablo y al Evangelio. Pero este hombre dice: yo soy judío, era judío, soy judío, pero hago como el apóstol Pablo, no me avergüenzo. No me avergüenzo del poder de Dios, como dice en el capítulo 1, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y también al griego. Pero ¿no será algo del que podíamos aprender? Seguramente en tu trabajo tú eres el único que es cristiano o cristiana. Y tú te sientes intimidado, ¿sí o no?, a manifestar tus convicciones bíblicas, a predicar el Evangelio, a decir un poquito aquí y otro allá acerca del Señor. Hablo de los estudios también, en la universidad. ¿Y cómo voy a ser? Yo soy el único, van a reír, Este hombre no tenía temor de eso. Él predicaba el Evangelio aún a los judíos, con el riesgo de que se burlaran, o incluso más allá de eso, se metieran con él, hicieran el bullying, que ahora se llama bullying, ¿no? En mi tiempo no se llamaba bullying, se llamaba abuso, pero ahora se llama bullying porque tenemos que copiar las palabras del inglés. Bueno, pues nada, pues bullying. Pero los judíos fueron los que más perseguían a Pablo, y él se apegó a Pablo. Y vamos a predicar el Evangelio, yo también. Hay muchos que tienen temor de ser únicos, de glorificar a Cristo en sus vidas. Aquí somos buenos creyentes, pero fuera de aquí conocí a una persona que decía: yo en mi trabajo trabajaba en una fábrica muy grande, la Pegaso. Entonces Pegaso, ahora me parece que se llama otra manera. Y le pregunté un día si él había dado testimonio a alguna. Yo no. Nadie sabe que soy evangélico. No quiero que se metan conmigo. No quiero que me peguen, se burlen. Qué lástima. No tenía temor de lo que dijeran los demás o lo que le pudieran hacer. Este hombre, Jesús, estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo junto a Pablo. Ahora, tengo que concluir. No tengas temor de ser de los pocos que no se inclinan a Baal, ante Baal. No tengas temor de ser diferente. Si por haber hablado o dar testimonio en tu trabajo o donde fuera, en estudios, un alma fuera salva, ¿valdría la pena sufrir? ¿Sí o no? Pregunto. Recuerda una cosa, el Evangelio nunca ha sido cosa de mayorías. El Señor Jesús, nada menos. Había multitudes que iban detrás de Él, ¿verdad? Cuando Él empezaba a hablar, la gente se acumulaba allí. ¿Sabes cuántos quedaron cuando Él se marchó?
120. Un ministerio de más de 3 años, haciendo milagros, predicando la palabra de Dios viva. 120 estaban reunidos a la espera de recibir el Espíritu Santo en el aposento alto. 120 personas. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban? Salvo en el libro de los Hechos, al principio de la Iglesia, el boom de la Iglesia, no se ven multitudes, ni a través de la historia. Han habido diferentes y muy pocos avivamientos en Inglaterra, en Estados Unidos, en algún otro sitio. Pero han sido los menos. Recuerda que el Evangelio no es cosa de multitudes. Las religiones del mundo se miden por multitudes. Las denominaciones se miden por mayorías. Pero, mira, voy a acabar con esto. Hay muchas religiones, ¿verdad? Entre religiones y sectas, pues como 2000 y pico o más en el mundo. Hay muchas religiones, pero yo soy evangélico. Hay muchos evangélicos, pero yo soy bautista. Hay muchos bautistas, pero yo soy independiente. Hay muchos independientes, pero yo soy fundamentalista. Hay muchos fundamentalistas, pero yo soy separatista. Y hay muchos separatistas, pero yo quiero ser fiel. Ese soy yo. O pretendo ser. Y cuando encuentras a alguien igual, no veas como qué consuelo, qué cosa, qué intimidad parece que le has conocido toda la vida. Porque no le es bastante ser evangélico, no le es bastante ser bautista, no le es bastante ser bautista independiente, no le es bastante ser que se llame fundamentalista, pero que sea fiel. Y cuando encuentras a alguien así, ese es un compañero de verdad, que sabes que lo tienes a tu lado, que lucha como tú, lucha como tú. Eso es lo que decía el apóstol, de alguna manera, el apóstol Pablo, acerca de este Jesús llamado justo. Para mí, como dije al principio, el tema de estos ejemplos es el énfasis en que estos hombres servían al Señor, glorificaban a Cristo en su vida de servicio. Sería bueno que tomáramos ejemplo de estos hermanos poco conocidos, pero tienen mucho que enseñarnos. La semana que viene posiblemente, no lo sé, posiblemente acabemos la epístola con los hermanos que nos quedan.